Hola a todos, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Catálogo de Arquitectura, bienvenidos a nuestras clases online. Hoy, bueno, volvimos las vacaciones, así que ya estamos retomando actividad. Hoy vamos a hacer la presentación de lo que va a ser todo nuestro ciclo académico de este año. Ahora en un ratito ya arranca Rudolf, que está ahí entrando en calor, así que bueno, ahí ya arrancamos. Antes que nada les cuento más o menos cómo funciona y quiénes somos. Le cuento Rudolf de Liechtenstein. Siempre me critica que lo digo mal, pero bueno, ahí vamos, lo dije bien, supuestamente. Rudolf de Liechtenstein. Los dos somos arquitectos. Yo soy Germán Salas, él es Rudolf de Liechtenstein, se dedica a preparar chicos para finales de historia de la arquitectura, dar clases online, cursos, seminarios. Esto lo hace como hace 36 años que se dedica a esto, y durante 10 años fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra Maisonave de Historia de la Arquitectura. Y yo, bueno, soy arquitecto y tengo un estudio acá en San Isidro y me dedico principalmente a hacer casas y oficinas. Así que eso es quiénes somos, y bueno, también yo soy el creador de Catálogo de Arquitectura, esta página web, las redes sociales, que funciona principalmente en redes sociales, que ya tiene más de 750.000 seguidores en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ahí estamos. Bueno, eso es quiénes somos. Ahora les cuento cómo va a funcionar. Yo ahora me voy a pasar de computadora. La idea es que todos ustedes participen todo lo que puedan, todo lo que quieran. Yo me cambio por un computador y ustedes, la idea es que ustedes hagan preguntas. Todas las consultas que tengan, que quieran hacer, yo se las leo a Rudolf. Porque Rudolf va a estar acá con el PowerPoint acá enfrente, no va a ver nada de lo que está pasando. Va a estar haciendo croquis, dibujos y explicando todo en qué consistirá el ciclo académico de este año. Así que la idea es que ahora yo les comparto un link en la barra de chat, así ven cualquier duda que tengan, ahí le paso nuestro WhatsApp, les paso nuestro mail, y ahí por cualquier problema que tienen también nos pueden escribir. Así que bueno, arrancamos. Rubén, ¿vos estás ya para arrancar? Bueno, arrancamos ciclo académico 2021. Nos vemos. Bueno, acá estamos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenas tardes, un placer estar nuevamente acá. La Germán les presentó bien toda la problemática. Y sencillamente vamos a hablar de las temáticas que nos apasionan. Vamos a presentar todo lo que sería el ciclo académico 2021. ¿Cuál es la idea de esta estructura? Simplemente trazar un plan y respetarlo. Más allá de los avatares, de los momentos inciertos que tenemos, está bueno tener un calendario académico. Todos los martes a las 20 horas argentinas vamos a tener distintas temáticas que están organizadas en función de antigüedad, estilos, movimientos, siguiendo los programas también de universidades y de posgrados para que ustedes puedan tener toda la historia de la arquitectura de 5.000 años antes de Cristo hasta la actualidad. Vamos a organizarlos en paquetes que van a hablar del mundo antiguo, las grandes civilizaciones, la Edad Media, su urbanismo, su burguesía. Vamos a llegar al mundo moderno, no movimiento moderno. La historia moderna arranca con el Renacimiento, manierismo y barroco. Luego, después de la Revolución Francesa hacia 1789, vamos a llegar a toda la problemática contemporánea. Y además, con las modernidades en los paquetes de las transiciones para llegar al movimiento moderno. La modernidad genera la transición al movimiento moderno. Luego, para entrar ya en el movimiento moderno, Le Corbusier, Gropius, la Bauhaus, metodología proyectual. Y finalmente, después de la posguerra, el brutalismo, la contemporaneidad. Todo eso, ahora vamos a hacer una pequeña presentación en el PowerPoint para que ustedes puedan entender cómo vamos a organizar nuestro calendario académico 2021, para que sepan organizarse, para que tengan en claro cómo seleccionar las charlas, para que lo hagan coincidir en sus momentos de after, el horario está pensado para eso, para que les pueda servir en sus posgrados y demás. No, quería aclarar esto. Dale. Arranca el martes que viene, ya con Grecia, y termina aproximadamente octubre, noviembre de este año. Y todas las entradas para participar, bueno, pueden encontrar en nuestra web, en catalogoarquitectura.com, que es de donde entraron para participar de la clase, ¿no? Siempre todo está, toda la tienda, las sugerencias de ustedes son importantes. Muchas de estas temáticas vinieron por sugerencias. Así que yo creo que ya tenemos que empezar con el... ¿Arrancamos? Sí, sí, conectamos el power. Conectamos el power y ya vamos arrancando. Cualquier acotación me la hace saber.
Ahí estamos. Bueno, estamos perfectos. Calendario anual Perdón, me pasé mis 2021. anteojos. Bueno, va a ser un placer. Acá está. Calendario anual 2021. Es muy sencillo, muy operativo y muy didáctico. Así que vamos a comenzar. Febrero, el mes de febrero, que ya está en curso. Y como dijo Germán, ya estamos arrancando el martes que viene. Con febrero vamos a comenzar con la civilización griega. Primero vamos a empezar en un paquete que nosotros llamamos grandes civilizaciones del mundo antiguo. Grecia, Roma, Egipto y Mesopotamia. Son paquetes que están muy bien armados, es el combo de los 4 martes que se vienen, enfocados además con las problemáticas que generan este mundo antiguo. Por ejemplo, Grecia. Y acá ya es hora de que empiece a dibujar algo. Cuando uno ve Grecia, automáticamente la puede organizar en 4 paquetes. Lo voy a poner con siglas para hacerlo más operativo. El mundo cretomicénico, 2000 años antes de Cristo hasta el 1000. El mundo arcaico, del 1000 al 700. El mundo clásico, y este ponemos un signo más, que va del 700 al 300, que es la época del Partenón, justamente es la época de lo que está mostrando la placa. Y el mundo helenístico, que es la época de Alejandro Magno, con las planificaciones urbanas y demás, que se remonta desde el 323 al 147. Eso significa que cuando uno se pone a pensar en el mundo griego, no solamente tiene que andar pensando en las columnas, tiene que andar pensando en lo que los mismos griegos llamaban el sistema trilítico, el orden. Es decir, cuando uno hace un orden dórico, lo estoy haciendo rápido para que lo puedan entender, siempre va a haber un elemento que es soportado, llamado entablamento, y un elemento que va a soportar, llamado columna. Eso traducido en fácil conforma lo que se llama el clásico sistema trilítico, la viga y la columna. En esta articulación está el sentido de belleza y lo que se llama correcta correspondencia entre las partes y el todo. El Partenón, la Acrópolis de Atenas, el santuario de Apolo en Delfos, la planificación urbana, Priene, Mileto, Tino, Calícrates, Alejandro Magno, todo ese tipo de arquitectura la vamos a enfocar en todo lo que sería la problemática griega. ¿Grecia de qué periodo a qué periodo lo podríamos abarcar? Y lo puedes arrancar desde la época cretomicénica, arcaica, clásica y helenística. Pero en siglos. Y en siglos vas a estar, mira, para que vos tengas una idea, vas a estar desde 2000 años antes de Cristo, lo voy a tirar en años que es más controlable, hasta el año 147 antes de Cristo. O sea, si lo sintetizas son casi 2000 años de historia. Tal vez lo que todo el mundo conoce por la información, por el mandato social, los programas sobre colegiaturas y demás, que es la época clásica. La época clásica es aproximadamente del 720 hasta aproximadamente el 400/300, en la época de este edificio que está acá al norte. No. Perfecto. Son casi 2000 años. Lo que pasa es que las curvas temporales de estos procesos históricos son largas. El promedio de edad era en 35 años. El Partenón, aunque no lo creas, tardó 10 años en hacerse nada más. Sí. O sea, esos son los tiempos. Lo que pasa es que también forman parte de una época que eran sociedades esclavistas. La mano de obra era el mismo pueblo, era el mismo ejército cuando lo peleaba. Entonces todo eso iba conformado. Entonces, primera unidad, Grecia, que esa va el martes que viene. Si querés contar algo de la Acrópolis y del Partenón, podemos contar algo, podemos contar. Cuando uno ve la ciudad de Atenas, es toda una forma amorfa. Y tiene 2 núcleos generadores importantes, que son los que van definiendo prácticamente, vamos a cambiar de color. Entonces, uno se llama el ágora, que es el espacio público por definición, rodeado de galerías, estoas, buleterios, edificios administrativos, etc. Y otro es el santuario, ese como el santuario está elevado, se llama Acrópolis. Entonces ahí tienen el Partenón. Y para poder llegar, hay algo que las conecta, que se llama la vía sacra. Entonces siempre el Partenón tiene un golpe de timón, porque nunca los templos están vistos para ser vistos de frente. Es decir, si ahora hacemos un tipito y mirándolo, acá tenemos una perpendicularidad, pero siempre el Partenón está con un golpe de timón, está con un golpe de tensión, para que uno lo pueda rodear y entender la correcta correspondencia de las partes y el todo. Esto se condice con esto. Las columnas de mayor sobredimensionado son las que están en los extremos, y acá lo voy a exagerar con otro color,
En general, las columnas de los extremos tienen unas curvaturas cóncavas hacia el interior para que a distancia se puedan ver rectas. Juegan con la perspectiva. Juegan con la perspectiva, con el escorzo, con el énfasis, con las distorsiones ópticas, que es lo que caracteriza a toda esa arquitectura. Bueno, Grecia ya es el martes que viene, ¿no? Martes que viene a las 20 horas. Martes que viene, 20 horas. Hora Argentina. Así que ya pueden ir adquiriendo la entrada, lo que quieran. Hay descuento todo por compra anticipada, recuerdan, ¿no? Exactamente. Aparte, yo sugiero que al tener un calendario académico y tener un plan trazado hasta octubre, está bueno que lo aprovechen y vayan reservando las entradas. Claro. Además, ese es el tipo de cosas. Bien, vamos a la segunda unidad, Roma. Roma. Cuando uno piensa en Roma, automáticamente piensa, bueno, en 3 periodos. Vamos a sintetizarlos. El periodo monárquico, M, el periodo republicano, R, y el periodo imperial, I. Todo el mundo se acuerda del periodo imperial, la película Gladiador, por ejemplo. La película tiene más de 20 años ya. El periodo monárquico va desde el 753, que es cuando Roma se funda antes de Cristo, hasta aproximadamente el 520 antes de Cristo, que es cuando se va gestando el Senado romano. Con el Senado nace la República hasta más o menos el año 44 antes de Cristo. Y después hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo, porque no se olviden que durante el Imperio Romano está el cristianismo. Entonces la historia de Roma, uno se la pone a pensar, son 1000 años. Es un poquito más corta inclusive de lo que sería Grecia. Sin embargo, pasan más acontecimientos y el periodo más rico es justamente el periodo imperial en cuanto a arquitectura. Y en cuanto a arquitectura, ¿qué obras, aparte del Coliseo que vemos ahí en la foto? Vas a encontrar el Coliseo, las termas, los foros, las basílicas, las columnas historiadas, los arcos de triunfo, las ciudades cuadriculadas. El Panteón. Claro, el Panteón de Roma. Los romanos lo que generan es lo que serían 2 ejes de composición, Carro y Decumanus, y a partir de allí empiezan a generar sistemas de composición hacia los 4 lados. Aparte los romanos empiezan a utilizar el arco, lo trasladan, genera la bóveda la pueden cruzar con otra bóveda y eso genera la bóveda arista. Si rotan el arco, eso puede generar una cúpula. Y además los romanos inventan el muro compuesto, que en axonométrica sería una cosa así, que al verter hormigón adentro, no armado, sino una argamasa puzzolana, inventan lo que se llama el muro cementicial. Los romanos inventan las grandes estructuras de compresión dominante, que a su vez sintetizan la presencia arquitectónica. Y en nuestra clase online vas a explicar el sistema constructivo del Panteón, por ejemplo, entre otros. Todo. Las clases tienen que fundamentar primero cómo es el momento del espacio-tiempo, cómo pensaba una civilización. Una vez cómo piensa, sus circunstancias, que van llevando a la arquitectura. Y obviamente una vez que ya tienen en claro qué quieren hacer, están los sistemas constructivos que apoyan. Los griegos usaban la columna y la viga porque no necesitaban cubrir grandes espacios interiores, no porque no sabían manejarlo. Entonces, hay una necesidad y después viene la materialización de esa necesidad. Marzo. Arrancamos marzo. Y en marzo ya empezamos con Egipto. Y terminamos con Egipto. Es decir, Egipto es una cultura que si uno hiciera un esquema del continente africano, prácticamente el río Nilo, que nace en el centro de África y desemboca en el mar Mediterráneo, es prácticamente donde izquierda a derecha. Mare Nostrum. El Mare Nostrum lo llamaban los romanos, el mar nuestro. El mar Mediterráneo se empezó a llamar después de la Edad Media porque está entre tierras, pero los romanos lo llamaron Mare Nostrum porque controlaban toda la economía del Mediterráneo. Por eso, a la altura del estrecho de Gibraltar, regulaban quién pasaba y no pasaba, y la iglesia llegó a manipular eso, diciendo que cuando vos salías del mar Mediterráneo, te caías en un precipicio y te comían las bolas. Eso es para que no salgas a buscar nuevos mercados. Cosa que a Colón no le importó, Colón se fue y dijo, señores, allá hay tierra, y abrió un nuevo mercado, generó la crisis económica y eso va a dar origen al manierismo. Todas las respuestas están en el contexto, siempre, y en la geopolítica, por eso está bueno dibujar para poderlos ubicar. Los egipcios, como siempre charlamos, trabajan siempre con una arquitectura funeraria. Entonces, siempre trabajan con las pirámides, o pueden también trabajar con los templos, y muchas veces si acá hay una colina, lo voy a hacer en corte longitudinal,
el templo lo van excavando dentro de la colina, entonces se llaman hipogeos. Es decir, la cultura egipcia es una cultura de carácter funerario, viven pensando en su futuro y no en su presente. El mundo greco-romano tiene un concepto antropocéntrico y tiene un ego elevado. En cambio, el mundo egipcio vive pensando en su situación de tránsito para ganar un beneficio en el más allá. ¿Y los egipcios tenían pirámides escalonadas también? O sea, tenían pirámides, porque la pirámide también tiene varias etapas en la historia egipcia. Primero viene el tumulto de tierra, después viene la mastaba, luego la superposición de mastabas que puede dar una pirámide escalonada y luego la pirámide que todos conocemos. Todo eso hay que charlarlo y verlo. Egipto es muy interesante y muy atractivo. Así que en ese sentido... ¿Y en qué año a qué año estaría más o menos? Los egiptólogos, con los nuevos descubrimientos que hay, cada vez se estiran más las fechas, pero para poner un límite estás hablando 5.000 años antes de Cristo, hasta aproximadamente el año 33 antes de Cristo, que es cuando el Imperio Romano es absorbido por el Imperio Romano. Es decir, el Imperio Egipcio es absorbido por el Imperio Romano. Perfecto. La época de oro de los egipcios está acá. La época de oro está entre el 3000 y el 1500. Después ya empiezan distintas manipulaciones, fusiones de pueblos, empiezan a abrir mercados hacia Mesopotamia y el Mediterráneo, entonces esa cultura que estaba tan protegida por el paisaje se empieza a perder. Bien. Pero la época dorada es ahí es donde está el templo de Luxor, el templo de Amon-Ra Karnak, la reina Hatshepsut, Deira el-Bahari, Faraón Zoser, y bueno, todas esas cosas. Por eso egipcio es una charla muy recomendable, gusta mucho la cultura egipcia. Así que esa también pueden entrar 5.000 años antes de Cristo hasta el siglo V. Ahí está la época dorada, ¿bien? Hasta aproximadamente... Eso es la época de las civilizaciones del mundo antiguo, ¿no? Claro, tal cual, exactamente. Acuérdense que el mundo antiguo, a ver, esto si lo quieren, lo podemos también entender. Pero si se ponen a pensar, la antigüedad puede nacer con la escritura. Entre 5.000 y 4.000 años antes de Cristo aparecen los primeros papiros. Y recién con la caída de Roma en el 476 a.C., o sea, el siglo V, es donde en este ángulo, que es lo que se llama la historia antigua, después de acá ya nace la historia medieval. Bien. Así que en ese sentido no va a haber problemas de ningún tipo. Vamos a borrar esto primero. Así ya puedo pasar al siguiente estadio. Mesopotamia. Mesopotamia es una cultura también muy atractiva porque se da en Oriente, se da en Asia Menor, en donde, si uno hiciera un esquema de Asia Menor, está justamente atravesada por dos ríos que todavía existen, que es el Éufrates y el Tigris, y que desembocan en el Golfo Pérsico. Acá estaría Kuwait hoy en día. Y bueno, y en torno a estos dos ríos es donde se empiezan a armar distintas civilizaciones a lo largo de 5.000 años, 2.000, 3.000 a.C., súmeros, acabios, hicsos, caldeos, medos, persas, aqueménidas, sasánidas, arsácidas. Un poco más al norte estaban los hititas, que son todas civilizaciones que, entre otras cosas, ya empiezan a manejar el arco de medio punto, empiezan a manejar la cúpula, sobre todo con los persas. Pero estaban muy limitados en las técnicas, porque no había canteras para la piedra, se usaban maderas de los bosques del Líbano, se usaban ladrillos de adobe, de ladrillos de vidrio también. El vidrio lo inventan los fenicios, que estarían por acá aproximadamente, no forman parte de las culturas mesopotámicas, pero había contactos culturales. Claro. Todo eso hace que la cultura mesopotámica incluso genera algo que está muy bueno, que lo tienen acá marcado, que se llama el sigurat. El sigurat es como una pirámide escalonada, coronada con un templo, que es donde el sacerdote hacía todos sus estudios de constelaciones y demás. ¿Qué diferencia hay entre esta pirámide y las otras pirámides? Sí, las pirámides, por ejemplo, egipcias eran monumentos funerarios, más allá de las connotaciones solares que puedan tener. Esto que estás viendo acá en sigurat no es un monumento funerario, simplemente es un monumento a las alturas, donde en la parte de arriba el sacerdote vivía y hacía un estudio sobre las cartas astrales y demás. Así que con esto entramos a la Edad Media. Pregunta, ¿vas a recomendar libros en esta cosa online? ¿Y por qué querés recomendar un libro general? Un poco para que ya vayan tomando nota, si hay alguno que está interesado. Para este tipo de cultura antigua hay muchos libros, pero el mejorcito de todos, que
ayuda mucho es el libro de Summerson, El lenguaje clásico de la arquitectura, John Summerson. ¿Eso es para civilizaciones del mundo antiguo? ¿O para Te sirve para todo, te sirve para todo porque cuando se pone con el lenguaje del mundo clásico, arranca con Grecia, arranca con Roma, te presenta un poco cómo los romanos toman el lenguaje y después cómo se difundió a lo largo de todos los procesos históricos. Por ahí avanzó y seguramente el Renacimiento, el manierismo, el barroco, hasta Le Corbusier mismo tomaron sintaxis clásica. Me parece que para una persona iniciada en el tema es el mejor. Después vienen las recomendaciones muy puntuales. Si vos estás haciendo un posgrado en tu facultad y necesitas, no sé, cualquier cosa, la luz en el gótico, y en ese caso te recomiendo el libro de Otto von Simpson, etc. Pero las bibliografías van a ir direccionadas en función de lo que cada uno necesite. Y también hablamos de películas, un poco de todo, es como que pones un... El cine es otra de las pasiones que rodea a todos los arquitectos, así que el cine, el buen cine, puede leerse muchísimo. No sé, una película como la de Leonardo DiCaprio, de Christopher Nolan, El Origen, que muestra muy bien las capas de los sueños, que tiene que ver con la filosofía de la deconstrucción, por ejemplo. Un tipo que está estudiando deconstructivismo, y bueno, El Origen es una película para ver. Está todo fragmentado por elipses de tiempo y por espacio, no es que nace, se desarrolla y termina, sino que te van llevando por los distintos estadios y a veces un portal te va llevando a un portal. Si el anterior no se soluciona, vos no podés pasar al siguiente estadio. Entonces, te marían un poco. Muy buena peli. Bueno, es una película de arquitectos. Y de esta manera llegamos a la Edad Media, donde en la Edad Media, a ver, ya primero ubiquémonos en tiempo y espacio, después de la caída de Roma, 476 después de Cristo, y hasta la caída de Constantinopla, 1453 después de Cristo. Son 1000 años. En este proceso es donde está la Edad Media, y la Edad Media, hago la cruz, todo gira en torno a la cruz, es un pensamiento teocéntrico. Cuanto más alta es una catedral, más cerca de Dios va a estar. Por eso las torres son importantes. ¿Y en el mundo antiguo? En el mundo antiguo era un pensamiento antropocéntrico. Era el hombre como centro del universo, y en la Edad Media es Dios como centro del universo. El hombre está acá, está desplazado, está fuera de ese círculo energético. Después en el Renacimiento vuelve a buscarse el hombre. Hoy dicen en una cultura de caos y confusión. Hoy los valores están en conflicto, el compromiso está en conflicto, la pandemia puso a todo el mundo en su lugar. Estamos en época mañerista. Hoy no hay un pensamiento, nadie cree en la democracia, nadie cree en el capitalismo, nadie cree en el populismo, nadie cree en la iglesia, está todo en conflicto, los valores están en conflicto. Es parte de la cultura que estamos viviendo ahora, que se llama la cultura postmoderna. Y bueno, acá, cuando uno ve catedrales góticas, ahí empieza la época de oro, donde hay que empezar a descubrir el mundo gótico, como a su vez tiene una relación con las ciudades góticas, que después la vamos a ver, y aparte cómo el gótico empieza a trabajar con las catedrales, que a su vez tienen mucha deuda con el mundo románico. Entonces, todas esas elipsis temporales son las que vamos a ver para cuando veamos catedrales, además de sus sistemas constructivos, sus mecanismos y toda una serie de cosas que son importantes. ¿Querés contar algo del gótico, de la arquitectura gótica, del arco ojival? Sí, se puede, a lo mejor se puede. ¿Un corte estructural o algo? Y lo que pasa, algo rápido como para que tengamos a que participen de nuestra clase. No les cuentes todo. Si vas a un corte transversal, es el arco ojival, que ese arco ojival, obviamente, tiene un esfuerzo normal que a su vez genera empujes de tracción. Entonces el arco ojival va a necesitar pilares para ser absorbido verticalmente, o sea, los esfuerzos normales que después con los cimientos y las zapatas aparecen las reacciones para que no se caiga. Y lateralmente vamos a poder hacer, mira, acá estoy haciendo acá, espera, este toque, sácamelo. Bueno, cerremos ahí y arrancamos de nuevo. Ahí está. Ahí, y yo ahora necesito el azul. Ahí está. Entonces, para absorberlo lateralmente, voy a necesitar contrafuertes y unos arcos asimétricos que se llaman arbotantes, que son los elementos que hacen de que el esfuerzo de la resultante de cargas vaya por este sentido. La resultante es R, la tracción es esta, y esta es la compresión. Entonces, esto es un diagrama de cargas, es el clásico diagrama de cargas que va mostrando el triángulo indeformable por definición. O sea, un corte transversal es un diagrama de cargas estructural. Esto es más práctico, echarle agua.
Por eso Viollet-le-Duc, William Morris, todos los grandes arquitectos, Wright, Le Corbusier, Perret, Mies, amaban al gótico, porque el gótico es un ejemplo de descarga estructural. Se les cayó tantas veces una catedral gótica que no tuvieron otra idea que hacerlo más pragmático. Vendría a ser el high-tech de la Edad Media. Podríamos decir que sí. Tardaron 200 años y no fue. Porque era como que anulaban la masa y lo que era masa es vidrio y estructura, una combinación de luces. Ver, claro, todas estas cosas que vos ves acá adentro son todos vitrales, son todas formas. Descompusieron la masa y la transformaron en vidrio. Claro, porque todo se transforma en un sistema puntual. Cuando vos mirás, todo el sistema es puntual. Entonces, al puntualizar las cargas, ellos pueden agujerear la masa. O sea, y con el efecto del vidrio buscaban generar cierto clima particular. Bueno, necesitan crear mística. Si esa mística no está presente, no hay forma de crear. Porque el objetivo era acercarse a Dios. Exactamente, porque es una sociedad teocéntrica. Por eso tienen que haber muchas películas, Nightfall, Los Caballeros del Rey Arturo, Cruzadas, Viking, por ejemplo, que también está enfocada en la época de transición. Game of Thrones, una novela historiada, pero tiene mucho que ver con un reino imaginario en la zona de Normandía y siguiendo los modelos medievales. Entonces, todo eso tiene mucho que ver también con lo que serían las ciudades medievales, que a grosso modo, Mont Saint-Michel, Pisa, Siena, Lucca, Verona, Florencia, son todas ciudades de impronta brujas, medieval. Entonces son todas ciudades que tienen una estructura orgánica, y esa estructura orgánica, en lo que sería el centro, tiene la plaza, y en torno a la plaza, ahí estaría la catedral, el municipio, los principales casas de los gremios, porque surge la burguesía, y luego van surgiendo los principales caminos que te van a llevar hacia la periferia, donde seguramente vas a tener una conexión. Como se ve en esta foto de acá, se ve la caja muraria, que todo va cerrando. Acá está la catedral, que estaría en el punto más alto, que actúa como interurbano, como punto de referencia. Por eso las ciudades medievales son importantes. Porque las ciudades medievales, que es la mayoría de todo el tejido urbano romano, genera ese tipo de estructura y asentamiento. Esa es una linda clase, pues es una clase que aparte está muy ordenada, con temáticas propias de los posgrados y las materias de examen, y aparte por la fecha en que la vamos a dar, están todavía en mesa de examen los pibes. Perfecto. Así que te viene redondo eso. Bueno, nuestras clases apuntan no solamente a estudiantes de arquitectura que quieran preparar finales, sino obviamente para todos aquellos que apasionados con la historia de la arquitectura, ya sea que sean arquitectos y quieran retomar un poco lo que estudiaron en la facultad, o para apasionados de la arquitectura, y hay muchos casos que se unen a nuestras clases, ¿no? Que les interesa la temática, quieren aprender. Exactamente, tal cual. En realidad, ignorante no es aquel que no sabe, es aquel que no pregunta, es lo que hay que hacer. Y es así. Es decir, si bien somos arquitectos y no podemos dejar de ser como somos, pero sí bajamos para que se pueda acceder a un mundo apasionante. Ya lo habíamos hecho en las caminatas urbanas. O sea, la idea es que este contenido nutra, reflexione, inspire y motive. El Renacimiento, a partir del Renacimiento, arranca... ¿Dónde surge el Renacimiento? En Italia. Porque todo un sistema social que hace de que la rinascita, volver al mundo greco-romano, se necesite volver al pensamiento antropocéntrico. Entonces, no se pueden poner fechas, pero a grosso modo, entre 1420 y 1520, esta es la época de oro del Renacimiento, sobre todo en una ciudad que es Florencia, y después pasa a otra ciudad que es Roma, y en el medio también hay otras ciudades, Brunelleschi, Alberti, Bramante, Leonardo, etc., van definiendo una vuelta hacia los clásicos que necesitan de alguna manera empezar a entender las partes y el todo. Empiezan a aparecer estos elementos que aparecen acá en la foto de la placa, esta es Santa María Novella, donde empieza a aparecer el arco de triunfo, la fachada templaria nuevamente y las volutas, para que el edificio tenga una descarga de tierra. El Renacimiento es fantástico, por eso del Renacimiento al Barroco este es el segundo paquete. El primero es mundo antiguo, el segundo son ciudades y catedrales medievales, y el tercero es ya del Renacimiento al Barroco. Este es un tercer paquete que va más del mundo moderno y contemporáneo,
no movimiento moderno, sino del mundo. La historia moderna, se acordarán del secundario, nace justamente con la imprenta, los Medici, el capitalismo. Es una nueva concepción de hombre. Y a partir de allí es donde nace justamente... ¿Qué obras importantes vamos a ver en esta clase? Y acá vas a ver... Arquitectos, clases, obras. San Pietro Montorio, la Casa Rafael, el Palacio Pitti, el Palacio Nocerai, el Hospital de los Inocentes, la Capilla Pazzi. Vas a ver todas obras que te nutren y que tienen que ver con la idea de la arquitectura como centro del universo. Es una maravilla, pues surge el teórico, surge el arquitecto moderno, surge el verdadero pensador. Abril, ya está, se va el año, arrancamos con todo. Al manierismo que sigue generando una estructura bien italiana, y el manierismo lo podemos ubicar entre 1520 y aproximadamente 1600, son 80 años. Cuando uno habla de manierismo, uno habla de Miguel Ángel, habla de Andrea Palladio, habla de Giulio Romano, habla de Baltasare Peruzzi, habla de Federico Zuccari. Probablemente Palladio es el más calmado dentro del manierismo porque genera toda una arquitectura de villas en donde su clasicismo es mucho más fuerte. El más histriónico y el más expresionista de todos es justamente Miguel Ángel, que con sus formas angustiantes y amaneradas ya anticipa el proceso que sigue, que sería el barroco inclusive. ¿Y qué es lo que caracteriza el manierismo entonces? Angustia, tensión, distorsión, cultura del lenguaje clásico, contraperspectiva, todos los valores del Renacimiento que buscaban el equilibrio, acá se descomponen. ¿Y pero por qué pasa eso? ¿Por qué se ponen dudas? Porque pasan toda una serie de acontecimientos como el Lutero, la crisis religiosa, la crisis política, la corrupción papal, el descubrimiento de América, el telescopio, Kepler, Galileo, Copérnico, la teoría de la céntrica. Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Por eso es importante leer historia. Sí. Cuanto vos tenés conciencia histórica, vas a entender tu sentido. Por ejemplo, acá estás viendo la Villa Rotonda. Fenómeno. Sí, te la puedo describir toda, tiene 6 columnicas, es hexástila, tiene 4 pórticos, puedo darte toda una wiki información, pero si vos no entendés la época, ¿por qué quiso hacer esto? ¿Qué terratenientes había? ¿Por qué estas cosas se hicieron en Vicenza y no en Roma, por ejemplo? ¿Por qué? Y porque justamente había toda una economía de terratenientes ahí. Entonces, esa economía de terratenientes quieren tener su casco de estancia para controlar sus inversiones en una época de angustia y crisis. Palladio es el tipo justo porque les da el lenguaje que se llama dignificar la morada del hombre. Palladio le da clasicismo a un programa que estaba generalmente abandonado, como era el casco de estancia. La diferencia entre un 4 y un 10 es aquel que sabe manejar las elipses de espacio-tiempo, no el que sabe de memoria los ejemplos. Eso siempre se lo explico a mis alumnos, pero no lo entienden, entonces quieren aprobar. El objetivo es aprobar, no aprender a ver. Ganar es ganar, está bueno, pero también el proceso es importante. Sí. Eso es importante. Y bueno, llega el barroco. El barroco lo vamos a dividir en dos, ¿no? Barroco en Europa y barroco hispanoamericano, ¿no? Sí, porque el barroco es muy complejo. El barroco, si querés, podemos ubicarlo hacia 1600 y lo llevas hasta 1750, que es la revolución industrial. Pero vos, dentro del barroco, vas a encontrar muchos barrocos. Vas a encontrar el barroco en Roma, con Bernini y Borromini, el barroco piamontés, con Molini y Jubarra, el barroco español, Churrigueresco, y dos barrocos muy raros, muy complejos, que es el clasicismo francés y el clasicismo inglés, apoyado con las monarquías. Por supuesto, vamos a poner acá de verde, España te invita a un choque cultural para ver el barroco hispanoamericano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantes de barroco. Por eso esta hay que verla aparte para que no complique el mapa europeo. Sí. Ya aparece un tema de examen. ¿Y en la foto que vemos? ¿Una obra de Bernini y Borromini? ¿Qué vemos? En la foto ves una obra que clásico, es ¿no? emotivo, es un clásico. Estuve varias veces tomando café acá y de golpe Borromini, vamos a poner acá vos, hace Santa Agnese en Piazza Navona, y como Bernini vamos a poner B acá. Tenía odio hacia Borromini, eran los vivos del barroco, había lucha de egos y demás. Hace todas las esculturas que se están atajando del horror de la fachada a su enemigo, o directamente se están poniendo una pañoleta en la cara para no poder verla. Esto está cargado de mucha historia.
Es verídico, yo la chequeé y verifica, probablemente es más sensacionalista que otra cosa. Bernini cuando le tocó hacer esa obra la hizo, pero sí tenían esa especie de cinismo muy de los arquitectos, de saber que la tenía que hacer frente a su rival y le daba algunos gestos. Aprovechamos y metemos un gesto. Tal cual, esto es como los actores cuando trabajan en una película. Cuando vos tenés una gran producción con millones de actores, rara vez se cruzan en el set por lucha de egos. Y nunca siempre sale una buena película. Porque son, mirá, trabaja Brad Pitt, trabaja Matt Damon, trabaja Jack Nicholson, trabajan todos, claro, pero rara vez se cruzan. Aparecen como pequeños caminos separados. Pero bueno, acá pasa lo mismo con la arquitectura, así que el barroco es una charla que recomiendo terriblemente por lo que genera. Y justamente ahí está el barroco hispanoamericano, donde vos vas a entender, por un lado, la cultura española, y por un lado acá hacemos Estados Unidos, acá hacemos Centroamérica, y acá hacemos Sudamérica. Y cuando agarras acá y pones así, está claro que los españoles conquistan la península de justamente Miami, o todo lo que es California, Centroamérica con las islas, y todo el cordón andino y parte de Argentina. Está claro que Brasil queda fuera, porque Brasil formaba parte de Portugal. ¿El norte de Estados Unidos? Eso es otro tipo de conquista, eso es otro tipo de conquista, porque esa conquista es más sajona, viene por todo lo que sería Gran Bretaña y si querés Francia acá. Entonces todo esto es conquistado junto con Canadá y parte del norte de México por la cultura anglosajona. Entonces hispanoamericano sería el sur de Estados Unidos, Centroamérica y parte del oeste, digamos, de Sudamérica. Por eso se llama barroco hispanoamericano. Es decir, porque hay un choque de dos culturas, la cultura precolombina con la cultura española. Claro. Eso es fundamental. ¿Y qué obras vamos a ver ahí? Acá vas a ver leyes de Indias, catedrales, catedral de Lima, catedral de Taxco, catedral de Puebla, catedral de Buenos Aires, vas a ver los cabildos, los cascos de estancia, las estancias jesuíticas, las estancias que están ubicadas en caminos como Embalse Río Tercero, vas a ver las misiones jesuíticas guaraníes, ahí vas a ver muchas obras que tienen que ver con ese choque cultural. Bien. Y después, ya entras al mes de mayo. Ahí ese es mi cumpleaños, mayo. El 2 de mayo. 2 de mayo, después del día del trabajo. Sí. Hay que trabajar y después festejar. Dale. Y después viene todo el proceso de la modernidad en la arquitectura. Cuando uno habla de los modernismos, automáticamente uno está pensando en dos movimientos, el Art Nouveau y el Art Deco. Esto se llama modernidad en la arquitectura porque es la transición para llegar a lo que sería el movimiento moderno. El Art Nouveau es más orgánico, no siempre es así, pero grosso modo es así. Y el Art Deco es más geométrico y escalonado. Pero ambos son dos paquetes que formarían parte del modernismo en la arquitectura. Lo vamos a vivir también en Europa y en Latinoamérica. En esta primera clase va a hablar Art Nouveau en Europa. Gaudí es el máximo exponente, pero hay otros. Sí, Gaudí es el máximo exponente, a ver, fue un gran arquitecto, fue el más conocido, digamos. Fue el más mediático de todos, o sea. La gente asocia a Art Nouveau con la obra de Gaudí. Pero también había otros iguales o mejores, pero no quiero decir mejores, claro. Es como Messi, Ronaldo, Maradona, o sea, cada uno fue bueno en su tiempo, Ronaldo bueno en ciertas áreas, que Messi no lo bueno en otras, pero fueron diferentes. Gaudí lo que tiene es ese manejo expresionista que llama la atención, pero Wagner, Ulrich, Hoffmann y Marc también fueron tan buenos o superiores en otros aspectos que Gaudí. ¿Y qué obras vamos a ver, por ejemplo? Y acá vas a ver el Palacio Güell, el Parque Güell, la Casa Milá, la Casa Batlló, el Sagrada Familia, la Casa Calvet, la Finca Güell, todas esas son obras que van definiendo la obra de Gaudí y además Palacio de Secesión Vienesa, el Palacio Stockler, la Escuela de Bellas Artes de justamente Mackintosh y demás. Todo eso va conformando todo lo que sería una estructura Nouveau, pero más geométrica. ¿Y el Nouveau en qué época, en qué años, en qué rango de años lo podríamos identificar? Si lo forzás un poco, lo vas a encontrar entre 1890 y 1914 en Europa. Perfecto. Y en Argentina tenés que apuntar al centenario,
y es a casi el 30, al día. Perfecto. Más o menos es eso. El Art Nouveau también en América y en otros países también. Es universal. Por eso. Universal. Salvo en Oriente, que ese es otro parámetro. Estudiar Oriente, el sudeste asiático, van otras variables. Pero en todo lo que es cultura occidental, el Art Nouveau en todos lados. Entonces, por eso es interesante el análisis formal de esto. Por eso ahí aparece justamente cómo el Art Nouveau después llega a Latinoamérica y ese Art Nouveau después genera un contrapunto más atractivo. Eso, vos tenés que Europa está acá y de golpe América estaría acá y vos lo que podés hacer, bueno, hay toda una espora donde primero llega a Estados Unidos, también llega en parte a Centroamérica, pero a Buenos Aires llega de una manera magistral, porque Buenos Aires es la llave de apertura hacia todos estos lugares. Buenos Aires se dice que es la capital del Art Nouveau, ¿no? Es la capital latinoamericana del Art Nouveau, porque tiene la concentración por metro cuadrado de mayor cantidad de edificios. En la avenida Rivadavia, acá en Buenos Aires, en Buenos Aires tenés muy buena concentración. Justamente estas dos obras que están en la foto son de la avenida Rivadavia. Uy. Muy bien. No sé cómo hiciste, pero lo hiciste. Fue un acto de supervivencia. Esto es como cuando te caes en el agua y lo único que haces es nadar, y en algún momento encontrás el grifo abrazado. Y después acá lo que tenés es el coronamiento de la casa que está en la esquina, el edificio Reina, que lo hizo Enrique Sánchez Ortega, un famoso arquitecto que es una maravilla como lo armó. Pero es muy interesante entender el árbol genealógico de cómo ese nuevo... Europa está en una guerra mundial acá, y obviamente hasta antes del 14 todo el mundo emigra hacia lugares que no estaban en guerra, y está claro que era América el punto. Entonces todo eso se traía a América. Entonces, por eso el Art Nouveau en Latinoamérica, sobre todo, Latinoamérica no tuvo participación activa en la Segunda Guerra, entonces se encontraron en el campo de acción interesante para poderlo hacer. Y acá en Latinoamérica vamos a ver obras de Palanti, Colombo. Julián García Núñez, Guillermo Álvarez, Francesco Gianotti, Alfredo Mazzué, o sea, vas a ver muchísimos, Luis Dubois. Y obras que vamos a ver, Barolo, el Molino, Confitería del Molino. La Confitería del Molino está recientemente restaurada, vas a ver Wolf, vas a ver millones de edificios. Casa de los Pavos Reales. Casa de los Pavos Reales, Güemes, etc. Todo eso va conformando edificios de distintas estructuras. El Art Deco, que es un movimiento más geométrico. Todo dentro del movimiento moderno, ¿no? No, está todo dentro del modernismo. Modernismo, perdón. Claro, el movimiento moderno es lo que está entre las guerras mundiales, es racionalismo. Sí. Siempre me hace... Lo que pasa es que en realidad hay que ser muy preciso con los términos. En general, más medium usa la palabra modernismo a todo lo que es actual. Claro. Cuando en realidad la palabra modernismo es una transición para lo moderno. Lo moderno está relacionado con el movimiento moderno. Después viene el lenguaje popular que te dice, no, che, a mí me gusta más la onda moderna. Está claro que el que usa la palabra de ese tipo está hablando de que le gusta más lo actual. Pero si vos agarras la palabra moderno y la tenés que empezar a decodificar, no es tan fácil. Claro, porque el Renacimiento surge también, pensamiento moderno. Porque el hombre del Renacimiento era moderno, pensaba diferente al mundo gótico. Claro, y acá este movimiento también, etapa moderna, ¿cómo la denominás? Esto es modernismo. Modernismo, y después viene el movimiento moderno. Y después de el movimiento moderno. Está bien. No puedes estudiar historia si no estás ubicado en espacio-tiempo. Es casi dictatorial. Por eso yo cuando era JTP puse muchos 2. Me imagino. Y se los merecían. Y es más, a los chicos tengo grandes amistades. Y como les contaba siempre, estoy preparando a los hijos de quienes puse 2. Pues yo les decía, el 2 no es un fracaso, es para que repienses las cosas. Así que te veo en la próxima fecha, pero no podés decir esto. Pero nada, cambiaron los códigos hoy en día. Hoy generalmente los finales son mucho más accesibles que antes. Antes eran verdaderos combates intelectuales, eran bravos. Pero no todo era malo. Entonces, bueno, el Art Deco, más o menos vas a tener que ubicarlo entre el año 25 y el 55 en algunos países. Va todo en forma contemporánea.
Y acá en Latinoamérica, básicamente en el 30, 40, se identifica mucho con los gobiernos populistas que había en esos momentos, como idea de Estado fuerte. En el caso de Estados Unidos no, porque hay todo un manejo más relacionado con lo que sería la especulación inmobiliaria, el Chrysler, el Rockefeller, el Empire State, New York, Ocean Drive, Miami. Entonces todo eso vas viendo cómo te va generando un movimiento que tiene mucho que ver con la modernidad. Es el paso previo para llegar al racionalismo, que en realidad no es tan así tampoco, porque el deco y el racionalismo se van hermanando muchas veces. ¿Y dónde surge el deco? Hay antecedentes en Estados Unidos y en Centroamérica, pero el verdadero disparador fue la Expo París del 25. Ahí es donde surge arte decorativo, y de ahí viene la palabra deco. Y Le Corbusier puso en esa expo, ¿no? Puso el pabellón del espíritu, pero lo hizo con un concepto más racionalista. Claro, obvio. Aunque había ciertos tintes en el diseño del equipamiento que eran más bien deco. Todo esto lo vamos a ver en nuestras clases. Todo esto lo vas a ver en las clases, todo esto hay que armarlo y estructurarlo, ¿no? Mismo cuando vos ves el deco en Latinoamérica, pensás muchísimo, no solamente en México, en Uruguay, Chile, Perú, hay muy buen deco, el deco es universal, por todos lados prendió. Eso justo es una obra de Salomone. Esta es una obra de Francisco Salamone, ¿no? El Cementerio de Azul, que tiene que ver con toda esa geometrización de formas, donde los caracteres orgánicos toman rasgos más masculinos, ¿no? Parece como un Transformer, parece como un Terminator, o sea, se nota perfectamente todo un manejo mucho más geométrico de las formas. Y vamos a hablar de arquitectos, tenemos que Virasoro, Calnay, serían referentes de Virasoro, Andrés Calnay, Francisco Salamone, por ejemplo, muchos arquitectos que también trabajaron en cines y en marquesinas de cines, Morfón, por ejemplo, que hace teatro ópera, o sea, hay muchos arquitectos, hay parte, Sánchez Lagos de la Torre también, que pasa de un academicismo a un deco antes de llegar a un racionalismo, es el que hace el Cámara es un edificio que tiene ciertos tintes también, propiamente dichos, deco. Bien. El deco es la preparación hacia todo lo que sería después el racionalismo, junio. Y ahí es donde empezamos ya con el racionalismo. Arquitectura moderna. Esta clase sería una introducción a la arquitectura moderna. Después vamos a ver los grandes maestros, pero esta primera sería una introducción general. Claro, vos acá tenés la Primera Guerra, vos acá tenés la Segunda Guerra, y acá en el medio, acá, a ver si no se mueve, es lo que está el movimiento moderno. Ahí. Y ahí es donde cuando hablas de movimiento moderno hablas de Corbus, Mies, Gropius, y cuando hablas de Gropius hablas de la Bauhaus. Pero esta charla es una introducción al movimiento moderno. ¿Y Wright? Wright no entra dentro del movimiento moderno. Wright se mueve en otra corriente diferente que es la corriente orgánica. Entra en un paquete por ahí de grandes maestros y demás. Perfecto. Pero se cría en Estados Unidos, se mueve en un contexto diferente. Por eso esta introducción te prepara el paso ya para empezar a ver a los grandes maestros. Empezar a ver a Le Corbusier, a Mies, a Wright y a Gropius. Vamos a hacer una clase especial de cada uno de estos 4 grandes maestros. Exactamente. Si ahora vamos hacia atrás, no sé, cuando vos agarrás y decís, bueno, ¿qué puedo decir de Gropius? Y bueno, Gropius es la Bauhaus. Y para hablar de la Bauhaus tenés que hablar los 3 periodos que hubo, tanto en Weimar como Dessau, como en Berlín. El de Dessau fue mucho más importante. Entonces, eso te va a generar, a su vez, que cuando vos pensás en Wright, automáticamente... Wright era más orgánico, ¿no? Wright era más orgánico. Por lo menos en la etapa inicial. Claro, pero Wright es como que cuando él empieza a trabajar con sus líneas horizontales y sus cubiertas, que parecen que volaban, había un elemento que cosía todas las estructuras, que era la chimenea. Entonces, de esa manera, los aventanamientos eran muy calibrados en la obra de Wright. Entonces, siempre las líneas verticales coincidían con los árboles y la línea horizontal coincidía con el paisaje. De ahí que todas sus plantas, en su mayoría, eran plantas explosivas, todas cosidas con la chimenea. Por eso cuando vos analizás Wright, tenés que tener ese tipo de relación. Cuando vos hablas de Mies, vos te pones a pensar que
Mies es como que tiene dos etapas, la etapa de Europa y la etapa de Estados Unidos. Mies fue director de la Bauhaus también, ¿no? El 30-33. Y en Europa es donde está su etapa donde los pabellones empiezan a explotar con esas formas que se abren. Y en Estados Unidos es donde comienza lo que sería en su estilo internacional los edificios de altura. Por eso Mies es importante, porque Mies prepara la entrada a todo lo que es el problema. Y Le Corbusier, cuando uno se lo pone a pensar, automáticamente tiene que pensar en los 5 puntos, que tienen que ver con la estructura sobre pilotes, los elementos puntuales, tiene que ver con la planta libre, la libertad y la fluidez, tiene que ver con la fachada libre, la fachada suspendida en la losa, tiene que ver con la ventana alargada, la ventana paisada y no vertical, y tiene que ver con la terraza jardín, que es el elemento. Entonces cuando uno mira la Ville Savoye, automáticamente están todos los elementos cosidos en ese lugar. Pero en todos los casos, de los grandes maestros, vamos a hablar de sus antecedentes, influencias, ¿no? No solamente hablar de su obra, sino vamos a ver por qué llegaron a ser lo que fueron, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y de esa manera llegas a julio. Cuando llegas a julio, ahí ya te enfocás ya más en la Bauhaus. La Bauhaus vamos a hacer 2 clases, una sobre orígenes y otra sobre su metodología proyectual, ¿no? Es importante tener claro que todos los orígenes de la Bauhaus siempre los vas a tener en el siglo XIX. Y eso te prepara la entrada a la metodología proyectual. Porque cuando vos tenés y te pones a pensar, la B de Bauhaus, está clarísimo, pero cuando vos te pones a pensar en la Bauhaus, o tenés una serie de programas metodológicos donde la teoría y la práctica están separados. La teoría va hacia los ensayos de Paul Klee, Kandinsky, Abels y demás, y la práctica se enfoca más hacia los talleres. Entonces, tesis y praxis estaban muy relacionadas para que un arquitecto más un ingeniero puedan construir. Bien. Entonces, para eso es importante todo el manejo propiamente dicho de lo que es la Bauhaus. Por eso van 2 clases, primero orígenes y después va la metodología proyectual. La Bauhaus tuvo 3 sedes, Weimar, Dessau y Berlín. Y Berlín. La más importante fue la de Dessau, en realidad. Y obviamente, cuando ya terminas todo este proceso, o sea que terminó la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 75 y del 75 al hoy, ahí es donde vos vas a tener 3 periodos más bien armados. Por un lado, el 45 al 75 es difícil llamarla, pero la podés llamar tardo-moderna, y acá ya empieza la crisis del racionalismo. Y en cierta medida ya empieza lo que se llama la contemporaneidad en la arquitectura, que la contemporaneidad incluso puede llegar hasta hoy. Pero desde mediados de los 70 ya empieza una nueva banda cultural, que sería lo que se llamaría el posmodernismo. Ese posmodernismo estaría llevándote hacia todo lo que sería la cultura actual. Louis Kahn y Alvar Aalto, 2 personajes que son importantísimos, estarían acá como su época protagónica, porque están cuestionando el movimiento moderno anterior a la guerra y preparando la entrada a la posmodernidad. ¿Y qué obras destacadas de Alvar Aalto y Kahn vamos a ver? Y de Kahn ves la biblioteca en Exeter, que es la que ves ahí en la placa, vas a ver el laboratorio Richards, la sala de asambleas en Dhaka, de Alvar Aalto, el sanatorio de Paimio, vas a ver inclusive la iglesia de Imatra, San Nazzalo, vas a encontrar la sede del periódico Toulouse-Saint-Omer. Todas esas son obras que van de alguna manera definiendo el rol de ambos maestros, que van cuestionando el movimiento moderno, pero van preparando la entrada a la posmodernidad. Y vamos a ver similitudes y diferencias entre cada uno, ¿no? Por ejemplo, Alvar Aalto era más orgánico, por decirlo de una manera, o no es la palabra correcta. Y Alvar Aalto es orgánico y racionalista, las 2 cosas. Y Louis Kahn es más académico y racionalista. Por eso son interesantes estos 2 maestros, como para poderlos entender. Hay una película muy interesante, muy buena de Louis Kahn, ¿no? My Son's Journey, My Architect. Son's Journey, My Architect, esa.
Esa era el 2001, creo que ganó un Oscar, inclusive, cuenta la historia de Nathaniel, hijo que tuvo mayoría de edad, y cuenta todas las frustraciones de no haberlo tenido como padre, pasa allá que él fue un gran arquitecto, por ejemplo. Está buena esa película para ver. Y de esa manera llegamos al brutalismo, que el brutalismo, como sabemos perfectamente, ¿Qué es brutalismo? brutalismo es la manifestación sincera de estructuras inmateriales, cuando vos dejás todas las marcas del encofrado a la vista, por El ejemplo. hormigón a la vista, o también dejar, por ejemplo, el hierro a la vista. El brutalismo nace... Todos juntos te pregunto. El brutalismo nace en un momento donde estás en una reconstrucción de posguerra y se necesita una limpieza económica de formas. Realmente el brutalismo nace como una necesidad y una respuesta a una necesidad posguerra. En los contextos ingleses, por la tradición de la revolución industrial, se usaba más el acero y el vidrio, como las obras de Allison y Peter Smithson. Y en el contexto más francés, y en otros, se usa más el hormigón armado como una forma de poder denotar un manejo más plástico. De ahí viene la palabra brutalismo, de betón brut, las marcas de encofrado a la vista. Entonces, desde el 45 hasta aproximadamente el 75, ahí es donde el brutalismo tiene su protagonismo más importante. Hoy está en vigente el brutalismo. Y ahora se lo llamaría brutalismo. Lo que pasa es que el brutalismo siempre fue menospreciado y es visto como marginal. Todas las películas de ciencia ficción, todas esas que veo con mi hijo, Maze Runner, todos los adolescentes defensores del futuro, las fiestas apocalípticas y todo, utilizan siempre la estética del betón brut para utilizar. Hay una trilogía Divergente, Insurgente y Leal, son todos adolescentes del futuro que tienen que buscar las dosis de las pandemias y un montón de cosas más, y toda la estructura de la película siempre son estructuras de hormigón chorreadas. ¿Y qué obras vamos a ver, por ejemplo? Y acá vas a ver Jean Digar, Latourette, Roncham, Le Corbusier, el Pabellón de Marsella, todas esas cosas. ¿En Latinoamérica? En Latinoamérica vas a ver la obra de Clorindo Testa, Cepra, Soto Rivarola, que son todos arquitectos que manejan muy bien el hormigón armado con la estética del betón bruto. Hay muchos arquitectos. O sea, no solamente en Argentina, no, en Latinoamérica. Hay millones también, por ahí puedes tener a Mayer, puedes tener algunas cosas, Lucio Costa también, Illo Duar en Chile. O sea, hay cosas que manejan mucho todo lo que sería el hormigón armado. Eso, llegamos a agosto. Llegás a agosto y ya ahí entras ya en la carrera final, en donde ahí, después del 45, y si querés cortarlo en el 70, pero arrancando por el 55, acá es lo que se llama el arte pop. Ahí, el arte pop. Ese arte pop justamente es el objeto popular, el objeto vulgar, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, películas como Rebelde sin causa, que de alguna manera están mostrando toda la necesidad de que algo vulgar puede ser visto como un objeto de arte. Entonces empieza a reformularse lo que es el sentido estético. La cara de Marilyn, por ejemplo, de Warhol, una mujer que no fue una eximia actriz, fue muy buena actriz, pero con una belleza y una erótica y un sex appeal que no lo tenía nadie. Había miles de mejores actrices, sin embargo no tenían el magnetismo sexual que generaba la Marilyn. Aparte amante de Kennedy, de Frank Sinatra, de todos. Era una mujer incluso con una vida muy desordenada. Por eso se duda si su muerte fue natural o ese exceso de barbitúricos que tomó, la misma mafia lo mata, o por los secretos de alcoba que tenía con Kennedy, por ejemplo. Entonces todo ese misticismo lo capta muy bien Andy Warhol en estas imágenes. Por eso el arte pop es importante como estructura para poderlo ver. Y eso te hace entrar a lo que sería la cultura posmoderna, que cuando vos llegas a la cultura posmoderna ya estás en los 70, 75, hasta el hoy. Dentro de la cultura posmoderna vas a tener como distintas corrientes vos, el deconstructivismo, el high-tech, el regionalismo crítico, etc. Y acá aparece Philip Johnson mostrando una obra de él, el AT&T, donde él está demostrando, utilizando un arco serliano, abajo no se ve, pero aparecería un arco de medio punto, y ciertas estrías verticales,
que lo acercan con el Art Deco y ironiza la historia. Empieza a generar un manejo histórico que está más relacionado con las metáforas de las cosas que él está realizando. Por eso es muy importante entender ese manejo que él genera, que tiene que ver con la ruptura de lo que en la década del 60 se buscaba. No sé, una lata de sopa Campbell podía ser una obra de arte. Bueno, ahora para él eso puede llevarse también a determinadas obras de arquitectura. Es ironizar, es poner en cuestionamiento nada más. Es muy bueno el arte moderno como para poderlo entender, que es la situación en que estamos viviendo ahora. Y justamente el cierre más interesante de esto es cómo utilizar maridajes de parejas de arquitectos que tienen muchos puntos de contacto entre sí. ¿Cuáles vamos a ver? Son creo que 3 maridajes, ¿no? Clorindo Testan y Meyer, y después vienen otros dos, ¿no? Uno es Clorindo Testan y Meyer, Amancio Williams, Eladio Dieste, Antonio Bonet y Barragán. Perfecto. Estos personajes son importantes porque todos tienen puntos de contacto. Vamos a hacer una clase especial donde vamos a combinar estos maestros, digamos. Clorindo Testa tiene una forma de manejar su brutalismo, como en el Banco de Londres, ex Banco de Londres, una vista donde hace que la calle Reconquista pueda ingresar como si fuese una obra urbana a lo que sería el espacio, todo con una máscara de hormigón. Y obviamente Niemeyer tiene esa cosa orgánica, casi femenina en sus líneas, que los acercan a los dos a ese expresionismo formal. Por eso son interesantes, que es distinto a, por ejemplo, Amancio Williams y Eladio Dieste. ¿Por qué? Porque Amancio Williams todavía viene con una herencia del movimiento moderno, con la Casa del Puente. Que justo ahora creo que la están queriendo volver a restaurar, a ver si finalmente... Probablemente habría que ver. Y Eladio Dieste, que utiliza todo ese ladrillo armado, que tiene mucho que ver con llevar al ladrillo a formas de torsión o carrocería. Esta obra de Eladio Dieste está en Uruguay. Está en Uruguay, que es el edificio de la Atlántida. La iglesia. Cristo Redentor. Cristo Obrero. Cristo Obrero se llama. O sea, es una linda obra para poder visitar. Y Bonet. Y a Bonet y Barragán. Bonet y Barragán. Antonio Bonet es un arquitecto que por ahí, cuando hace el atelier de artista en Suipachi, Paraguay, lo que está haciendo es una obra bien expresionista, tomando la esquina con curvas, o cuando hace el hostal en Solana del Mar, lo va integrando hacia un corte de colina donde tiene todo un manejo mucho más orgánico. O el edificio de terrazas también en Mar del Plata, entre otros. Bueno, lo bueno de Bonet es que yo tengo una amistad con Victoria Bonet y seguramente va a estar invitada y va a aportar un montón de cosas de su padre, que es un arquitecto que cambió muchísimo la percepción de la arquitectura. Y Barragán, que tiene ese manejo más bien intimista, con poco aventanamiento y una visión muy introvertida de los espacios, para poder crear todo lo que sería una situación relacionada con la Alhambra de Granada y con un montón de obras que dan una respuesta a toda la problemática del regionalismo crítico, que no existía. Y septiembre, ahí vemos al high-tech, ya vemos todas las grandes construcciones de todos los edificios y demás, Foster, Roger, Pelli, Vignoli y demás, que Pompidou, que hacen que hay todo un expresionismo tecnológico que está relacionado con todo sería el manejo de las formas. Es fundamental el high-tech. Hoy se conjuga con los edificios inteligentes también. Y ahí dentro de esa corriente, a veces ese deconstructivismo hace de que la arquitectura contemporánea nos vaya llevando a una visión espacial donde tipos como Gehry, Peter Eisenman, Daniel Lipsky, Bernard Jung y Christian de Porzampar van generando una explosión de las formas para poder acercarse a la deconstrucción, que está relacionada con el pensamiento de Derrida. Y el regionalismo crítico, ahí ya entras con personajes como Barragán, Legorreta, Sisa, Antoine Prédoc, y empiezan a trabajar con los planos, la geometría, la transparencia. Es como que el regionalismo genera una visión más de una arquitectura localista, que es diferente al high-tech o al desconstructivismo, que son como más tecnológicas y más universales. Entonces eso te ayuda a reflexionar sobre muchas cosas.
Y obviamente ya cerrando Buenos Aires en distintos procesos y en distintos paquetes, ¿no? Vamos a dividir Buenos Aires, digamos, en 4 clases. Sí, la primera de Buenos Aires tiene mucho que ver con estos procesos de 1536 a 1580, que vas a arrancar desde lo colonial y vas a llegar hasta lo liberal. Entonces, todo en ese proceso vas a ver todas las iglesias que hay, o sea, la iglesia de San Pedro Telmo, Santo Domingo, San Francisco, la iglesia de la Merced, etcétera, Cabildo, la vieja Recoba y demás, y todo eso va conformando todo un sistema relacionado con el manejo colonial. Por eso es la parte más linda de esa caravana. Y en octubre entras con Buenos Aires ya diferente, pues ya entras con un Buenos Aires de 1880 a 1930, en donde ya acá te enfocás directamente en el Buenos Aires del liberalismo, la Avenida Alvear, Puerto Madero, la Avenida de Mayo, la Ciudad de La Plata, el 35, y todo ese tipo de cosas, que todo eso te va generando toda una visión más relacionada con las estructuras afrancesadas, más de hacer de Buenos Aires la París latinoamericana. La época de transformación de Buenos Aires, la época de oro. Exactamente, esa época que es la más importante. Y ya cuando llegas acá, ya está llegando el racionalismo. Del 30 al 55, todo esto ya estás dentro del racionalismo en la Argentina. Pues ya después del 55, con la caída de Perón, es como que se abren dos corrientes. Por un lado el casablanquismo, con la iglesia de Fátima, y por otro lado el brutalismo en la Argentina, con Cresta, Cetra y demás. Es como que está todo ordenado para dividirlo en procesos históricos que tienen que ver además con programas facultativos, tesis de posgrado, un orden cronológico. No hay libro de historia escrito de Latinoamérica o Argentina que no lo divida en estos procesos, años más, años menos. Es una forma de poderlo controlar también. Y finalmente el Buenos Aires de hoy, es decir, ¿qué pasa con los estilos, ¿no? Porque del 55 al 2021 hasta el hoy parece hasta futurista el año 2021, porque ya estás transitando el tercer milenio. No sé si me va siguiendo, o sea, se van a cumplir 20 años que cayeron las torres, por ejemplo, y parece que fue ayer. Bueno, Buenos Aires ya, como les dije, después del 55 hasta el 75 es donde está en su proceso, llamarlo brutalista y casablanquismo, y después del 75 se abre un abanico donde se puede poner la contemporaneidad, no el lugar, los barrios cerrados, los shopping, todo ese tipo de arquitectura que genera una ruptura a la historicidad y un acercamiento a la globalización. Bien. Que eso es lo que va a definir el último proceso de lo que sería Buenos Aires. Y hemos terminado. Ese es todo el calendario académico que vamos a ver desde este martes hasta octubre. Y acá están las próximas 4 clases, ¿no? Ya las fechas y horarios para las clases. Mira, acá está puesto mal el horario de esas clases, pero son todas a las 20 horas. Ya el martes que viene Grecia, Roma, Egipto y Mesopotamia. Todos los martes 20 horas. Sí, 20 horas. 20 horas. Lo que fuimos haciendo fue también ir moviendo un poco los horarios por las estaciones, así que todo 20 horas, por más que figura 19:30. Exacto. Así que bueno, ahí a la derecha estamos nosotros, y cualquier cosa que necesiten pueden contar con nosotros. Germán Salazar, métanse en las páginas de Germán para ver sus casas y demás, y quienes hablan Rudolf Ark, si necesitan una mano con los estudios y demás, pueden contactarnos. Así que bueno, con esto ya tienen todo un calendario académico ordenado para que puedan trazar un plan e ir reservando sus entradas por catálogoarquitectura.com. Creo que no queda más por decir, ¿no? No queda nada más por decir, los esperamos ver para hacer toda una charla interactiva. Cualquier duda que tengan, pueden buscar en nuestras redes sociales, pueden entrar en catálogoarquitectura.com, nos pueden enviar un WhatsApp, ahí figura, o escribir por mail o de la manera. Exactamente. Tienen muchas opciones para encontrarnos y hacernos llegar sus inquietudes. Atento, porque siempre se va a estar informando que podemos hacer un Instagram Live, salidas en vivo, por
catálogo de arquitectura, ¿no? Claro, la idea es tratar en principio, porque digo tratar porque esto varía todo el tiempo, ¿no? Pero la idea es salir en principio los jueves, tipo 19 horas aproximadamente, tal vez salgamos en vivo, eso lo vamos a ir definiendo a medida que vamos avanzando, salimos en vivo vía Instagram, y los martes salimos en vivo vía Zoom, con aquí tiene que imprimir la entrada en la web, ¿no? Bueno, listo. Bueno, nos esperamos este martes ya como decía. Bueno, nos esperamos. Gracias a todos por estar, hasta luego. Abrazo.